Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El regreso de Luke Skywalker a la serie de libro de Boba Fett tras su espectacular aparición en el final de la temporada 2 de Mandalorian fue en realidad algo que a todos nos sorprendió de gran manera por ver precisamente en pantalla al principal héroe de esta saga con el que inició todo allá en 1977, pero también porque fue un gran capítulo escrito por Dave Filoni y Jon Favreau que nos dejó ver mucha de esa historia poco contada sobre el caballero Luke Skywalker en su juventud, pasando así a convertirse en un poderoso maestro. Y claro, esto sin dejar de considerar el pequeño gran detalle de tener muchas vibras y referencias continuas al Imperio Contraataca, dándole mucha circularidad narrativa a la saga, entrenando por ejemplo al propio niño Grogu en sus espaldas, como el propio Luke apenas unos años antes fue el discípulo del gran maestro Yoda, también cargándolo a sus lomos. Un episodio que nos mostró a Luke debidamente conectado a la fuerza, instruyendo al niño Grogu como todo su maestro, pero que también sembró muchas más conexiones ricas para la saga, uniendo por ejemplo a Luke y a Ahsoka Tano, dos personajes con una rica conexión hacia Anakin que jamás los habíamos visto codo a codo, viéndolos ahí en esa academia Jedi que recién estaba siendo instalada, una que además más tarde en las secuelas sabemos que tuvo un destino funesto. Vaya, aquí las hebras de Star Wars fueron finamente hiladas por estos creativos de las series del Filoniverse, dándonos muchas de las cosas que nosotros los fans teníamos años de querer ver. Todo pues en un episodio tratado como una carta de amor hacia la saga, de parte de Jon Favreau y Dave Filoni en una auténtica rima hacia con todo lo que sembró George Lucas en la trilogía original o las precuelas. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Pero justo el regreso de Luke Skywalker lo cambió todo, Masters, de una gran manera, porque es una auténtica declaración de intenciones de Favreau y Filoni de que los seguiremos viendo. Digo, no por nada, el nivel de cameos y de sorpresas en todas estas series ha ido creciendo de nivel continuamente a lo largo de las 2 temporadas de Mandalorian y ahora esta del libro de Boba Fett, porque pasamos pues con simples conexiones con el Imperio Galáctico o el Sable Oscuro a tener así cameos de peso como Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo-Katan, para llegar ahora a ver a Cad Bane o al mismísimo Luke Skywalker como todo un maestro de la fuerza al lado de Ahsoka y Grogu. Pero esto pues por obvias razones, por ser el principio de un universo interconectado, Masters, no dejará de crecer, sino que solo se irá expandiendo más y más y conectando con un nuevo conflicto, donde es bastante claro que se están trazando diferentes conexiones entre todos estos personajes. Como por ejemplo la hermandad que ya tienen Din Djarin y Boba Fett pagándose favores, o que también por otro lado Luke Skywalker sea el maestro de Grogu y que inclusive veamos a Ahsoka Tano conociendo los planes de la Academia Jedi de Luke. Todo pues para que esas relaciones ya planteadas y que no conocíamos estallen de mayor forma en un conflicto futuro. Uno que curiosamente Kathleen Kennedy, la presidenta de todo Lucasfilm, ya nos anunció con bombo y platillo desde el Investor Day de Disney de diciembre del 2020, anunciándonos ahí las múltiples series de Star Wars que tendríamos y que todas estas en torno al Mandalorian colisionarían con sus personajes en un conflicto final de escalas galácticas. Y es por eso, Masters, que veremos 3 razones de por qué es tan importante para el futuro de Star Wars el regreso de Luke Skywalker y cómo esto narrativamente ha abierto una caja de Pandora para cambiarlo absolutamente todo en los próximos años para Star Wars. Ok, y en primer lugar tenemos que señalar el avance tecnológico agigantado del propio Lucasfilm y ILM al recrear esta versión juvenil de Luke Skywalker por medio de múltiples tecnologías como el motion capture de diferentes actores o el deepfake y una base de datos impresionantes de la cara de Mark Hamill de joven, usando también al viejo Mark para tener otras expresiones de su rostro en un aparato denominado como el huevo, algo que amplía esta enorme base de datos digital de su cara, y esto tampoco sin dejar de señalar que toda la voz de Luke Skywalker es digital, hecha pues por inteligencia artificial. En realidad ni en el Mandalorian 2 o el libro de Boba no hay ningún actor que dé las líneas que escuchamos, todo pues como tal cual se nos explicó en el Disney Gallery del final de la temporada 2 del Mandalorian, uno que le recomiendo ampliamente de ver para poder entender cómo la tecnología de rejuvenecimiento facial está creciendo a pasos agigantados y transformando la saga. Y todo esto pues nos permitió ver una nueva versión de Luke Skywalker ampliamente mejorada en solo un año después del final del Mandalorian 2 hasta ahora en el libro de Boba Fett, donde también curiosamente tuvimos un cambio de actor en Max Lloyd Jones, quien fue Luke en Mando 2, se cambió ahora a Graham Hamilton, que si nos fijamos en realidad este actor tiene rasgos mucho más similares a Mark Hamill de joven, que se adaptaron perfecto aquí para recrear a su versión juvenil como Luke Skywalker.
Y esto pues implicó miles y miles de horas de trabajo y de cientos de artistas. Y es en realidad una tecnología que se está perfeccionando y que todavía es cara. No obstante, ya se nos dijo también por el propio actor Diego Luna que el rejuvenecimiento facial llegó para quedarse porque también se usaría en su rostro para hacerlo ver un joven Cassian Andor en su propia serie. Esto claro, al ser esa serie una precuela de la cinta de Rogue One. Y de cualquier forma, Masters, el salto tecnológico es bastante evidente, porque pasamos así de ver a un Luke que ocultaba su rostro y de que sí se veía muy bien en ciertos momentos, pero que también en otros instantes lucía raro en algunas líneas de su diálogo, para así cambiar radicalmente y verse casi perfecto, entrenando ahí con su sable de luz esmeralda, o en otros instantes meditando con el niño Grogu. Y de verdad que esto te hace sentir como si esto fuera una estampa sacada de los años 80 con un joven Mark Hamill. Lo cual esto implica de una enorme manera, Masters, que todo tecnológicamente puede ser posible. No solamente ver a un joven Luke, sino que ahora se puede cumplir cualquier sueño o deseo que por mucho tiempo ansiamos ver los fans. Y es más, esto podría implicar que básicamente ningún otro personaje de la saga envejezca y que no se vaya del todo en las historias del futuro, porque esta es una tecnología tan pero tan disruptiva que podemos tener a un Mark Hamill para rato como Luke, aunque paradójicamente ya no esté presente Mark Hamill. Y esto claro se puede repetir con cualquier otro actor en todo Hollywood o también claro dentro de esta saga. Lo cual claro, Masters, esto nos lleva a nuestro punto 2 de por qué esto lo cambió todo. Ya que esto, Masters, con esta tecnología que nos mostró Lucasfilm, puede cambiar por completo el nombre del juego no solo en la saga, sino justamente en Hollywood, como ya antes el propio George Lucas transformó toda esa industria de entretenimiento creando los efectos visuales y prácticos de Star Wars para con ello sentar las bases de cientos de películas que vinieron después. No nos olvidemos que después de todo, Star Wars fue la base para poder crear la Industrial Light and Magic, o sea, ILM, esa empresa que hoy en día hace casi todos los efectos visuales en todo Hollywood. Y lo mismo puede estar pasando con cosas como el volumen y el rejuvenecimiento facial, como tal cual el que vimos con Luke, que solo mejorará con el tiempo y cambiarán la cosa. Y a lo que voy con esto, específicamente aplicado a Star Wars, Masters, es que es más que obvio que no es la única vez que veremos a Luke Skywalker por el peso que este personaje representa. Y esto claro, muy a pesar de la decisión que le dio a Grogu para ya no ser su maestro, algo que por un corto tiempo lo dejó fuera de la ecuación. Porque también no nos olvidemos que fue el propio Luke quien dejó esto implícito sobre que no se irá del todo cuando habla con Ahsoka Tano sobre si se volverán a ver, porque es bastante claro que Jon Favreau y Dave Filoni con la respuesta que da Ahsoka solo están sembrando ahí una relación más allá entre los dos, prometiendo pues que se volverán a ver. Will I see you again? Perhaps. Así que al ver a Luke en su tiempo de joven, esto puede cambiarlo todo, también trayendo al trío de la trilogía original de nuevo juntos, Masters. Algo que desgraciadamente nunca se pudo dar en las secuelas por la forma en la que las estructuraron, matando a cada personaje importante en cada película. Pero esto, como les digo, lo cambió todo porque al ya tener a Luke y R2-D2, esto también puede ser un medio narrativo para que lleguen Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, Lando o hasta C-3PO. Esto pues en un conflicto más adelante en las series del Filoniverse, donde de verdad amerite que los tengamos que ver. Ojo, porque al igual que Mark Hamill tiene una extraordinaria relación con Lucasfilm, lo mismo pasa con el mismísimo Harrison Ford, quien volvió en el episodio 9 y hasta recientemente trabajó con Lucasfilm filmando Indiana Jones 5. Así que no sería nada raro que hiciera lo mismo que ya hizo Mark para rejuvenecer al capitán del Halcón Milenario. Y hasta lo mismo podría pasar con Leia Organa. Esto a pesar del deceso de Carrie Fisher, Masters. Porque también Lucasfilm tiene una muy buena relación con Billie Lourd, su hija, que no nos olvidemos que tuvo un rol prominente en las secuelas. Así que no sería nada raro que en un dado momento esta tecnología sea la llave para volver a ver a este trío juntos. Y que solamente la venida de Luke sea solo la punta del iceberg para ver más aventuras de estos personajes, aunque ellos en realidad no sean el foco, complementando así ese vacío de historias en los 30 años que pasaron entre los episodios 6 y el 7, algo que desde luego siempre los fans quisimos saber. Por eso se explica pues que haya cientos de novelas sobre ese trío y del resto de los personajes con los que convivieron tanto en el universo de Legends como en el canon actual, Masters. Lo que justo nos lleva a nuestro tercer punto final, donde todo esto se relaciona, ya que aquí para entender por qué esto cambió las reglas del juego, hay que preguntarnos si esto de rejuvenecer a los personajes de la trilogía original podría darse pronto y sobre todo en qué tipo de contenido o ante qué tipo de conflicto futuro.
Y creo pues que es perfectamente posible ver de regreso a los personajes principales de la trilogía original mediante esta novedosa tecnología. Pero también en todas estas series del Filoniverse interconectadas estoy casi seguro que los veremos al lado de esa alineación de héroes que se está creando de cara a un conflicto mucho mayor, para que así Luke, Han, Chewbacca, Leia o Lando estén peleando al lado de personajes como Grogu, Din Djarin, Bo-Katan o Ahsoka Tano, o hasta de personajes que antes fueron sus enemigos como el propio Boba Fett, uno que básicamente dio el salto de un villano simplón a un hombre honorable para ser así el hermano de armas del Mandalorian. Y por eso pues hace tanto y tanto sentido que se haya trazado por Filoni y Favreau una relación donde Din Djarin es el puente de conexión hacia todos estos personajes, porque el Mandalorian sirve para cambiar las cosas con Boba Fett ante las viejas rivalidades del Imperio Contraataca o del regreso del Jedi, pero también porque el propio Din Djarin conoce a Ahsoka Tano y justo la Togruta puede llevarnos hacia todos los protagonistas de las series de Rebels. Y no nos olvidemos tampoco que ya hay una clara conexión con Luke Skywalker gracias al niño Grogu, donde desde luego el propio Din Djarin ya los conoce a ambos bastante bien. Y ojo, Masters, porque todo eso sucedió en los últimos 3 años, con los hilos finos de los creadores sembrando las bases. Y todo eso no es mera casualidad ante un conflicto futuro. Pero ya sé lo que se están preguntando. ¿Cuál es ese conflicto final? ¿Cierto? Pues como les decía en un principio, la propia Kathleen Kennedy ya nos había dicho que se viene un conflicto donde todo colisionará en las diferentes series interconectadas del Filoniverse. Y ya tenemos atisbos concretos de hacia dónde va esto, con un potencial gran almirante Thrawn como el villano principal de todo esto, Masters. Porque no nos olvidemos que ya la propia Ahsoka Tano nos dejó muy en claro en el Mandalorian que lo está buscando para también dar con Ezra Bridger, conectando así con la serie de Rebels. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Vaya, todo parece, junto al diálogo de Ahsoka, que además a esta alineación de héroes que ya les había comentado, se vendrán múltiples personajes de la serie de Rebels como el Jedi Ezra Bridger o también la mandaloriana Sabine Wren. Y con esto es bastante claro que se está trazando algo así como los Avengers de Star Wars, donde tendremos una amplia variedad de personajes distintos que serán los héroes en el conflicto final. Pero esto también nos dice que perfectamente bien el gran almirante Thrawn puede ser el villano principal de todo esto, manejando a los restos imperiales, y que incluso esté detrás del Moff Gideon manejando a estos restos del imperio. No nos olvidemos tampoco que en la historia imperial Thrawn era todo un gran almirante, y ya vimos que Gideon solo tenía un pequeño crucero Aquitance, además de que él nos implicaba que claramente con su experimentación en la clonación y los midichlorians recibía las órdenes de alguien más como su superior. Ojo que en esta época, tras 5 años desde el regreso del Jedi, los remanentes imperiales están finamente ocultos en las regiones desconocidas, y parece pues que por las señales que nos ha dado el canon en los últimos años, que de cierta manera se está reinterpretando la famosa novela de Heredero del Imperio y el resto de la trilogía de Timothy Zahn de Legends, una donde básicamente Luke Skywalker y el resto pelearon contra el gran almirante Thrawn manejando todos los restos del imperio en una época donde Palpatine no figuraba. Una trilogía de novelas donde hasta el propio Luke peleó con su clon malvado y donde a final de cuentas un mal cálculo en la lealtad de sus tropas fue lo que terminó acabando con la vida del almirante Thrawn en Legends. Ojo, Masters, que no estoy diciendo que vayamos a ver una calca al pie de la letra de estas novelas, sino una reinterpretación del canon similar a como Dave Filoni reinterpretó la historia del almirante Thrawn en la serie de Rebels para que fuera así el villano principal en la temporadas 3 y 4. En este sentido, ya vimos por ejemplo varias señales sembradas por Filoni y compañía. No solo en realidad el diálogo de Ahsoka que esté buscando a Thrawn, o que en realidad Thrawn vaya a ser el villano principal en la serie de la Togruta, sino que por ejemplo en el Bad Batch vimos el planeta Wayland con el Monte Tantis, donde allá el Imperio tenía esa instalación de la clonación donde vimos que se llevaron a la Kaminoana Nala Se, una famosa instalación que funcionó en Heredero del Imperio y esas novelas a las que hago referencia, Masters, como algo clave para Thrawn para usar la clonación en su beneficio, para así poder tener un ejército de soldados imperiales clones, para así hacerle frente a la Nueva República y casi aplastarlos. Así que tantos y tantos cambios de era entre las series pueden tener una razón narrativa de peso mucho más rica de cara a ese conflicto final. Y de verdad creo, Masters, que en ese conflicto final, que se nos ha mega anunciado con bombo y platillo en Lucasfilm, irá en realidad mucho más allá, porque todo esto que se ha sembrado en la serie
series con estos personajes y sobre todo con la tecnología de rejuvenecimiento trayendo de vuelta a Luke, solo en realidad es el comienzo para tener una expansión mucho más rica de personajes. Unos pues que son reconocidos por todos nosotros los fans. Y creo pues que ahora más que nunca, Lucasfilm está en una posición tecnológica para poder hacerlo. Y con esto me refiero para poder traer a Luke, Han y Leia y a otros más en ese conflicto final, siendo en realidad una especie de coprotagonistas. Algo que en realidad puede darse en la temporada final de esas series del Filoniverse, o por qué no, yendo mucho más allá en una película que los incluya para que todo esto colisione en un conflicto de niveles galácticos. Esto pues puede ser justo el camino de hacia dónde va todo esto, y en definitivo pues puede darle un protagonismo y un contexto muy distinto a los personajes de la trilogía original, para que así todos estos héroes clásicos de la saga vuelvan a brillar con su luz propia, y todo pues por este avance tecnológico aplicado a la saga. Pero si también te interesa conocer 21 preguntas sin respuesta que dejó el libro de Boba Fett de cara al futuro, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.